Mi esposo regaló el auto que mi padre me compró, hasta que una llamada telefónica lo cambió todo. Lo primero que noté fue el rectángulo vacío de asfalto donde debería haber estado mi auto. Ni un rasguño, ni una nota, solo un parche limpio y manchado de aceite en el estacionamiento de empleados, detrás de Hartwell Medical Billing, como un diente arrancado de una mandíbula. Me quedé ahí parada con mi suéter, mi gafete todavía prendido en la cadera, las llaves en la mano de un auto que ya no existía en ese lugar, y durante 3 segundos completos, mi cerebro se negó a procesarlo. Hasta miré alrededor del estacionamiento, como si tal vez me hubiera estacionado en otro lugar, como si yo hubiera sido la que cometió el error. No lo había cometido. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo 6 minutos después, mientras seguía parada en el mismo lugar, sintiéndome una tonta frente a la cámara de seguridad montada sobre el andén de carga. Trevor, no empieces. Mamá lo necesitaba. Hablamos en casa. 4 oraciones. Sin disculpa, sin explicación. Solo una instrucción de no tener sentimientos sobre algo que ya me había ocurrido sin mi conocimiento ni consentimiento. Quiero que entiendas algo antes de seguir. No soy una mujer ingenua. Tengo una licenciatura en contabilidad. Me gano la vida balanceando libros de facturación médica de 6 cifras. Detectar discrepancias es mi trabajo. Y aún así me quedé parada en ese estacionamiento casi 10 minutos, mirando un mensaje de texto, tratando de entender cómo se me había escapado el momento en que mi propio matrimonio se convirtió en algo que me pasaba a mí en lugar de algo que vivíamos juntos. Ese fue el día en que dejé de poner excusas. Pero para entender por qué ese mensaje me rompió algo por dentro en lugar de solo molestarme, hay que entender los 3 años que lo precedieron. Conocí a Trevor Ashford en la fiesta de compromiso de un amigo en común hace 4 años. Era encantador de esa forma específica, en que son encantadores los estafadores y los vendedores. Recordaba detalles, se reía en los momentos justos, te hacía sentir la persona más interesante en un salón lleno de gente. Mi padre, Russell Delgado, un ingeniero estructural retirado que construyó su carrera detectando fisuras capilares en muros de carga antes de que se convirtieran en derrumbes, fue educado con él desde la primera cena. Educado, nunca cálido. Es muy suave, me dijo mi padre una vez en la entrada de la casa después de aquella primera cena. Las cosas suaves no tienen dónde retener el agua. Eso no siempre es bueno en una persona. Me reí y no le di importancia. Tenía 28 años. Pensé que mi padre solo estaba siendo sobreprotector, como se supone que deben ser los padres. Un poco escéptico del hombre que se llevaba a su hija. Nos casamos 18 meses después. Las pequeñas fisuras empezaron casi de inmediato, y como todas las pequeñas fisuras, me dije que no significaban nada. A los 4 meses de casados, noté un cargo en mi tarjeta de crédito personal, la que tenía desde la universidad, la que nunca fue una cuenta conjunta, de $412 en una tienda de equipo de golf en Tempe. Me dije que era un error, tal vez un número de tarjeta robado. Luego Trevor llegó a casa con un juego nuevo de palos Callaway y mencionó como quien no quiere la cosa que había tomado prestada, mi tarjeta porque la suya había sido rechazada. Estamos casados, Maya, dijo, apoyando la bolsa de palos contra la pared como si fuera la frase más natural del mundo. La gente casada no se trata como extraños con billeteras separadas. Se me revolvió el estómago, pero no dije nada. Me dije, es solo una tarjeta de crédito. Son solo palos de golf. Así es el matrimonio. A los 8 meses, descubrí que nuestra cuenta de ahorros conjunta, la que habíamos armado específicamente para el enganche de una casa, $14,000 que ambos habíamos aportado durante 2 años, había bajado a 3,100. Lo confronté con el estado de cuenta temblándome literalmente en la mano. Mi mamá necesitaba ayuda con su hipoteca, dijo, sin siquiera levantar la vista del teléfono. Tú no entiendes la familia como yo. Tu papá tiene dinero, el mío no. Me dije, es temporal, me lo va a devolver. Así se cuida a la familia. Nunca me lo devolvió. En la boda de mi prima, al mes 14, Trevor hizo una broma frente a 20 familiares sobre que yo olvido las cosas porque en realidad no escucho. Una broma que funcionó porque la dijo con una sonrisa. Y yo me reí también porque la alternativa era hacer una escena. Esa noche, cuando le dije que me había dolido, me contestó, eres demasiado sensible, Maya. Fue una broma. Todos se rieron. Todos se habían reído. Esa era la parte que más me asustaba. Porque si todos se reían, tal vez era verdad. Tal vez yo era demasiado sensible. Tal vez el problema realmente era yo. Ese es el mecanismo. Si nunca lo has vivido por dentro. No es una gran traición. Son 1000 pequeñas. Cada una lo suficientemente pequeña como para tragarla. Cada una entrenándote para confiar un poco menos en tu propia percepción. Para el mes 16, había dejado de revisar los estados de cuenta de mi tarjeta porque mirarlo se sentía como una acusación que no tenía energía para hacer. Para el mes 20, había dejado de corregirlo frente a la gente. Para el mes 30, sinceramente no habría podido decirte, si me lo hubieran preguntado, si yo era una persona que merecía ser escuchada. Mi padre lo notó. Mi padre siempre nota las cosas. Es el ingeniero que lleva dentro, la parte de su cerebro entrenada para ver cuándo una carga está mal distribuida en una estructura, antes de que algo ceda. Empezó a hacer preguntas cuidadosas en las cenas de los domingos. ¿Cómo va el trabajo, Maya? ¿Cómo duermes, Maya? ¿Trevor te sigue mandando a hacer los mandados de su mamá, Maya? Hace 6 meses,
Sin ningún anuncio, me puso unas llaves en la mano en su entrada. Un Honda Civic plateado 2023, con 2.200 millas. Esto es para ti, dijo, cerrando su mano brevemente sobre la mía alrededor de las llaves antes de soltarla. No para el hogar, no para Trevor, para ti. Me entregó también una carpeta de Manila, el título, la tarjeta del seguro, el historial de servicio. Y encima, con su letra angulosa de ingeniero, una nota adhesiva amarilla. Guarda esto en tu escritorio, no en la guantera. Pensé que era una instrucción extraña. Pensé que solo estaba siendo el de siempre, cuidadoso, sobreanalizado. No entendí, en ese momento, que mi padre ya había construido una estructura alrededor de ese auto que Trevor jamás podría tocar, y que la nota adhesiva no tenía nada que ver con papeleo. Tenía que ver con pruebas. Quiero contarte lo que ese Civic me devolvió, porque importa para lo que pasa después. Me devolvió 6 minutos de silencio en mi camino al trabajo, las ventanas abajo, la radio en la estación que yo quisiera. Me devolvió la capacidad de parar en un Trader Joe's después de mi turno sin tener que narrarle a nadie dónde estaba. Me dio la pequeña, humillante certeza de que no había manejado a ningún lado sola, sin ninguna razón, solo porque se me antojaba, en casi 3 años. Trevor lo odió de inmediato. Nunca lo dijo directamente. Trevor nunca decía nada directamente si podía evitarlo, pero yo veía cómo se le tensaba la mandíbula cada vez que yo tomaba mis propias llaves, en lugar de pedirle que me llevara a algún lado. Tu auto de escape, empezó a llamarlo, siempre con una risita corta que se suponía debía sonar como broma. Luego, hace 5 semanas, dejó de ser broma. El trayecto de Carol a su trabajo de fisioterapia es de 40 minutos en ese Corolla antiquísimo, dijo una noche, sin levantar la vista de la televisión. Ella lo necesita más que tú. No, dije. Quiero que entiendas lo que me costó decir esa sola palabra. 3 años de entrenamiento me decían que no era el inicio de un castigo, no el final de una conversación. No gritó. Trevor nunca gritaba. Simplemente se quedó callado. No un silencio pacífico, uno punitivo. 2 días de monosílabos. Suspiros cuando yo entraba a una habitación. La frialdad específica y calculada de un hombre enseñándole una lección a su esposa sin levantar nunca la voz. De modo que si ella se quejaba con alguien, sonaría a nada. Simplemente se puso un poco callado. Eso no es maltrato, Maya. Es solo un mal día. Volvió a pedirlo 4 días después. Volví a decir que no. A la tercera vez, dejó de preguntar. Simplemente lo tomó. Parada en ese estacionamiento el día que mi auto desapareció, todavía no sabía qué iba a hacer. Solo sabía, con una claridad que me sorprendió, que había terminado de absorber las cosas en silencio. Esa noche, en lugar de confrontar a Trevor como lo había hecho en 100 pequeñas confrontaciones anteriores, de esas que terminaban conmigo disculpándome por tener sentimientos, abrí un documento en blanco en mi computadora y empecé mi propia carpeta. Tomé una captura de pantalla de su mensaje. No empieces. Mamá lo necesitaba. Fotografié el espacio vacío del estacionamiento con la marca de hora visible en la esquina de la cámara de mi teléfono. Guardé un mensaje de voz que me había dejado 1 hora después del texto, cuando todavía no le había respondido, en el que su voz había pasado de la irritación a algo genuinamente venenoso. Estás haciendo que un auto sea más importante que tu propia familia, Maya. Eso en realidad es bastante patético. Todavía no sabía exactamente qué estaba construyendo. Solo sabía que durante 3 años había confiado más en su versión de los hechos que en mi propia memoria, y que jamás lo volvería a hacer. Si me estaba volviendo loca, como él tantas veces insinuaba, quería tener un registro para demostrármelo a mí misma. Esa noche, durante la cena, llegó actuando como si no hubiera pasado nada fuera de lo común. Dijo, es solo un auto 3 veces distintas, como si la repetición fuera una forma de prueba. Me dijo que estaba convirtiendo un gesto amable de familia en una crisis. Sugirió, de verdad lo sugirió, que debería estar orgullosa de lo generoso que era con su madre, como si hubiera regalado algo que le pertenecía a él. Casi no dije nada. Asentí en los momentos en que asentir terminaría la conversación más rápido, pero por dentro, por primera vez en mucho tiempo, no estaba de acuerdo. Estaba documentando. 2 viernes después era la cena familiar mensual en casa de mis padres, una tradición desde antes de que me casara, una que mi padre nunca se ha perdido en 11 años, ni siquiera después de 2 reemplazos de cadera. Llegué en taxi. La entrada ya estaba llena. El Audi de Trevor, la minivan de mi madre, el viejo Corolla gris de Carol estacionado en ángulo cerca del buzón, y mi propio lugar designado, el que mi padre bromea que es el lugar de Maya, porque ahí me he estacionado desde los 17. Estaba vacío. Trevor ya estaba en la mesa cuando entré, una copa del Cabernet de mi padre en la mano, cortando un ribeye como si no me hubiera reorganizado la vida 11 días antes sin preguntarme. Mi padre esperó a que me sentara. Siempre espera. Es una costumbre de décadas leyendo planos. No hace una pregunta hasta que está listo para escuchar la respuesta completa. Maya, dijo dejando el tenedor. ¿Por qué el taxi? ¿Dónde está el Civic? Abrí la boca. Trevor se me adelantó, sonriendo, la copa de vino ligeramente alzada, como si fuera a hacer un brindis. Se lo di a mi madre, dijo. Ella lo necesitaba más. La mesa se quedó en ese silencio específico que se produce cuando todos deciden, al mismo tiempo,
tiempo, no ser los primeros en hablar. El tenedor de mi madre se detuvo a medio camino de su boca. Carol, hay que reconocerlo, bajó la vista a su plato como si quisiera desaparecer en el mantel. Mi padre no me miró a mí, miró a Trevor. ¿Maya estuvo de acuerdo con eso? Trevor se rió. Una risa de verdad, como si la pregunta misma fuera absurda. Russell, estamos casados. No es como si hubiera regalado el auto de una desconocida. Esa no era mi pregunta. Vi algo parpadear en el rostro de Trevor. Apenas un poco. La primera fisura capilar en esa superficie lisa de la que mi padre me había advertido 4 años antes, en una entrada que ya casi ni recordaba. El auto viejo de Carol la avergonzaba en el trabajo, dijo Trevor, con la sonrisa tensándose en las comisuras. Maya puede tomar taxis por un tiempo. Fue una decisión práctica. Mi padre asintió una vez. No dijo nada más. Dejó su servilleta junto al plato. Se levantó y caminó hacia el pasillo sin dar explicación a nadie. Lo escuchamos a través de la pared, un murmullo bajo por teléfono. Medido, sin prisa, el mismo tono que usaba cuando hablaba con contratistas sobre un problema de cimientos. Regresó 2 minutos después y le pidió a mi madre que le pasara las papas. La cena continuó. Trevor se relajó visiblemente, confundiendo el silencio de mi padre con la ausencia de consecuencias. Hasta hizo una broma sobre que algunos hombres solo necesitan aprender cuándo dejar pasar una pequeña rabieta de esposa. 6 minutos después, sonó su teléfono. Miró la pantalla y vi cómo se le iba todo el color del rostro en tiempo real. Lo silenció. Volvió a sonar casi de inmediato. La tercera vez, mi padre habló sin siquiera levantar la vista del plato. Deberías contestar. Sospecho que es importante. Trevor se levantó, teléfono en mano, y se metió al pasillo. El resto nos quedamos en un silencio tan completo que podía oír el hielo derritiéndose en los vasos de agua. Aún así, captamos fragmentos de su parte de la llamada, porque no era tan discreto como creía. ¿Cómo que? Eso no puede ser cierto. Ella nos lo dio, nosotros no lo tomamos. Ella nos lo dio, no pueden simplemente... Volvió a la mesa pálido, con una mano apoyada en el respaldo de su silla, como si la necesitara para seguir de pie. Russell, dijo, y su voz había perdido toda la confianza de antes. Hubo una especie de malentendido. Deberías haberme llamado primero. Podríamos haber manejado esto en familia. Mi padre dejó el tenedor con la misma precisión sin prisas que había usado toda la noche. Tú no llamaste a Maya antes de tomar su auto, dijo. Se lo dijiste después. Yo simplemente te he extendido la misma cortesía. Trevor no dijo nada. Ya no quedaba nada suave en su rostro. Ese auto nunca estuvo registrado a nombre de tu hogar, continuó mi padre. Y mientras lo escuchaba, me di cuenta de que estaba recibiendo información que ni a mí me habían dado, que mi propio padre había construido algo a mi alrededor que yo ni siquiera sabía que existía. Está dentro de un fideicomiso familiar que establecí hace 6 meses. Maya es la única beneficiaria. Yo soy el fiduciario. Solo yo tengo autoridad legal para transferir, vender o reasignar ese vehículo a alguien. Miró directamente a Trevor, lo que significa que le diste a tu madre un auto que legalmente nunca fue tuyo para dar. Descubrí el resto 2 días después, sentada frente a un escritorio de caoba, frente a Diane Forsyth, la abogada de fideicomisos y herencias que mi padre había contratado discretamente 6 meses antes, la misma semana en que me entregó las llaves. Pausa breve. Si quieres más historias como esta con mejor calidad, el enlace de mi Spotify está en la descripción. Diane Forsyth ha ejercido derecho de fideicomisos y herencias en el condado de Maricopa durante 19 años. Llevaba lentes de lectura recogidos entre su cabello canoso y hablaba como habla la gente que ha explicado el mismo concepto 1000 veces y ya no se sorprende de ninguna versión de la historia. Su padre vino a verme en enero, me dijo, deslizando una carpeta sobre el escritorio, una distinta a la de la nota adhesiva amarilla, esta gruesa de papel legal. Llevaba más de un año observando el patrón en su matrimonio. No quería darle efectivo porque el efectivo se mezcla. Tampoco quería darle un auto a su nombre directamente, porque en un estado de bienes gananciales, un bien puede seguir siendo tratado como propiedad matrimonial dependiendo de cómo se use y se titule con el tiempo. Así que creó el Fideicomiso Familiar Delgado, un fideicomiso revocable e independiente, financiado únicamente con el vehículo, titulado a nombre del propio fideicomiso, con usted como única beneficiaria actual y él como único fiduciario. Entonces, legalmente, dije despacio, el auto tampoco era realmente mío para regalarlo. Nunca estuvo completamente a mi nombre. Correcto. Y eso fue intencional, dijo Diane. Significaba que nadie, ni Trevor, ni usted bajo presión, ni nadie, podía transferir ese bien sin la firma de su padre como fiduciario. Él no estaba protegiendo el auto de usted, Maya. Lo estaba protegiendo para usted, precisamente de una situación como la que ocurrió en esa mesa. Sacó un segundo documento de la carpeta, la autorización de recuperación, firmada y con marca de hora la misma noche de la cena, los mismos 6 minutos que Trevor había pasado mirando su teléfono sonar. En cuanto su padre se enteró de que el vehículo había salido del uso autorizado por el fideicomiso sin consentimiento, tenía todo el derecho, como fiduciario, de
autorizar su recuperación inmediata, dijo. Llamó a Marcus Webb, el gerente de finanzas que originalmente procesó la compra del vehículo y el papeleo de titulación del fideicomiso en Camelback Honda, quien confirmó que el VIN seguía registrado al fideicomiso, no transferido de forma privada. La madre de Trevor nunca tuvo en realidad el título en regla. Legalmente hablando, estaba en posesión de un vehículo que no tenía derecho a recibir. Entonces la grúa fue enviada por una agencia de recuperación autorizada que su padre ha usado antes en asuntos del fideicomiso, confirmó Diane, totalmente dentro de su autoridad. No hizo falta un reporte policial porque técnicamente no se cometió ningún delito. Su esposo no robó el auto, simplemente excedió su autoridad de una manera que la estructura del fideicomiso fue diseñada específicamente para impedir. Pero seré honesta con usted, Maya. Se quitó los lentes y me miró directamente. En 14 años redactando fideicomisos como este, nunca había visto a un padre moverse tan rápido, tan discretamente, para proteger a una hija de su propio matrimonio. Él no estaba reaccionando a que regalaran el auto, estaba reaccionando a un patrón que llevaba documentando más de un año. Ese detalle me abrió algo por dentro que no esperaba. Mi padre no solo me había dado un auto 6 meses atrás, había estado construyendo silenciosamente una fortaleza legal alrededor de una pequeña parte de mi vida, esperando, creo que con la esperanza de estar equivocado, el momento que demostrara si de verdad la necesitaba o no. Quisiera poder decirte que la historia terminó limpiamente en esa mesa, con el rostro de Trevor perdiendo el color y una grúa llevándose el premio robado de su madre. Pero la responsabilidad real casi nunca llega en una sola escena dramática. Llega en citas y papeleo y llamadas telefónicas, en la maquinaria poco glamorosa de las instituciones avanzando a su propio ritmo, mientras tú te sientas en salas de espera tratando de no derrumbarte. 3 días después de la cena, estaba sentada en el consultorio de la doctora Priya Nandakumar, terapeuta matrimonial y familiar con especialidad en dinámicas de control coercitivo, a quien mi madre me había recomendado discretamente meses antes, sin explicarme nunca exactamente por qué. Lo que usted describe, me dijo la doctora Nandakumar después de que le conté lo de la tarjeta de crédito, la cuenta de ahorros vaciada, los comentarios de demasiado sensible, los tratamientos de silencio, el auto, tiene un nombre clínico. Se llama control coercitivo financiero y emocional. Rara vez se ve como un solo acto dramático de maltrato. Se ve como 1000 pequeñas erosiones de su autonomía, diseñadas de forma tan gradual que para cuando nota el patrón, ya la han entrenado para dudar de su propia percepción de él. Nunca me golpeó, dije, de la misma forma en que me lo había dicho a mí misma 100 veces, como si fuera una defensa que le debía a alguien. No necesitaba hacerlo, dijo con suavidad. El control financiero y el aislamiento social son formas reconocidas de maltrato de pareja íntima, tanto en marcos clínicos como, cada vez más, legales. El hecho de que no hubiera violencia física no significa que no hubiera un daño real. Su sistema nervioso ha estado en un estado de bajo nivel de respuesta a la amenaza durante años, Maya. Por eso todavía le tiemblan las manos cuando habla del cargo de la tarjeta de crédito de hace 3 años. Su cuerpo recuerda, aunque usted se haya convencido de que no importaba. Esa sesión fue la primera vez en 3 años en que alguien me describió mi propio matrimonio y yo no sentí el impulso de defender la versión de Trevor. La semana siguiente, me reuní con una abogada de derecho familiar, Renata Okafor, quien ha ejercido derecho de divorcio y división de bienes en Arizona durante 11 años. Revisó mi carpeta de documentación, las capturas de pantalla, el mensaje de voz, la foto del espacio vacío del estacionamiento con su marca de hora, y me dijo, con el tono más plano posible, que era una de las evidencias contemporáneas más limpias de un patrón de control financiero que había visto compilar a una clienta sin asesoría legal. La estructura del fideicomiso que construyó su padre va a hacer esto sencillo, me dijo Renata. Como el vehículo nunca fue un bien matrimonial mezclado, ni siquiera forma parte de la conversación en la demanda de divorcio. Pero esto dio unos golpecitos a la carpeta. Esta línea de tiempo, estas fechas exactas, estas cantidades exactas en dólares de la cuenta de ahorros vaciada. Esto es lo que convierte un divorcio de él dice, ella dice, en una división de bienes clara a su favor. Los jueces responden a la especificidad. Era controlador, es una opinión. Se transfirieron $10,900 de los ahorros conjuntos a la cuenta hipotecaria de Carol Ashford en estas 3 fechas. Sin autorización. Es un hecho. Solicité el divorcio 19 días después de aquella cena familiar. No voy a fingir que el proceso fue tranquilo después de eso. Trevor no se fue en silencio. Y si alguna vez has visto a una persona controladora darse cuenta de que la estructura que construyó alrededor de otra persona se está derrumbando, sabes que empeora antes de mejorar. Llamó 11 veces en una sola noche, 2 semanas después de que presenté la demanda. Cuando no contesté, se apareció en casa de mis padres, donde me estaba quedando, con cajas todavía a medio desempacar en mi cuarto de la infancia, a las 10:40 de la noche, tocando la puerta principal tan fuerte que mi madre gritó desde lo alto de las escaleras preguntando si debía llamar a la policía. Me quedé parada en el pasillo de entrada con la mano en el cerrojo, todo el cuerpo temblando, sinceramente sin saber por primera vez en todo este calvario
serio si estaba en verdadero peligro físico o si décadas entrenándome para no reaccionar exageradamente me estaban haciendo minimizar algo real. Mi padre tomó la decisión que yo no pude. Pasó junto a mí. Abrió la puerta apenas 15 centímetros y dijo, con el mismo tono sin prisas que había usado en aquella cena: Trevor, tienes que irte. Y si sigues parado en este porche en los próximos 30 segundos, voy a llamar a la línea no urgente del departamento del alguacil del condado de Maricopa, y esta conversación se convertirá en parte de un reporte policial que Renata usará en la audiencia de órdenes temporales del jueves. Trevor se fue. Renata solicitó una orden de restricción temporal a la mañana siguiente, citando esa visita junto con el patrón documentado de control financiero, y fue concedida en 72 horas. No porque Trevor hubiera sido físicamente violento alguna vez, sino porque, según explicó Renata, los tribunales de familia de Arizona reconocen cada vez más que un patrón documentado de control coercitivo, combinado con una confrontación nocturna no anunciada después de una demanda legal, constituye una base creíble para una orden de protección, incluso sin un solo acto de violencia física. Me senté en ese pasillo del juzgado, esperando la audiencia con las manos apretadas tan fuerte alrededor de un vaso de café de papel que le hice hendiduras en los lados sin darme cuenta. Ese fue el momento, siendo honesta, que se sintió más imposiblemente pesado. No la cena, no la confrontación en el porche, sino sentarme en una banca dura de plástico afuera de la sala 4B, esperando saber si un juez creería que 3 años de mi vida habían sido reales. El juez me creyó. El divorcio se finalizó 4 meses después. Gracias a la estructura del fideicomiso que había construido mi padre, y a que la documentación de Renata sobre la cuenta de ahorros vaciada era impecable, hasta las fechas exactas de las transferencias y las cantidades en dólares, me otorgaron el saldo restante completo de la restitución de la cuenta de ahorros conjunta, aproximadamente $9,800, además de la división equitativa del capital de la casa familiar, a pesar del intento del abogado de Trevor de argumentar que sus aportaciones a la hipoteca de su madre constituían una inversión familiar y no una sustracción unilateral de bienes. Carol nunca enfrentó ninguna consecuencia legal. Al final, ella fue alguien que aceptó un regalo que le dijeron que le correspondía, no quien autorizó la transferencia. No le guardo rencor como sí se lo guardo a su hijo, aunque nuestra relación, comprensiblemente, nunca se recuperó. La máscara de Trevor no solo se resquebrajó esa noche en la cena, siguió resquebrajándose durante meses después, de formas que le hicieron imposible a cualquiera en la familia fingir que el matrimonio había sido uno normal que simplemente no funcionó. Su propia hermana, en una reunión familiar a la que ni siquiera asistí, según me contaron, le dijo que ella ya había visto este patrón antes con el padre de ambos, un detalle que me golpeó con una extraña claridad fría, que tal vez nada de esto había empezado conmigo. Perdió su trabajo en una firma de ventas regional 8 meses después, no por nada relacionado con nuestro divorcio, sino porque, y esto solo lo sé porque un amigo en común lo mencionó de pasada, una compañera de trabajo presentó una queja describiendo patrones casi idénticos de manipulación financiera dentro del lugar de trabajo, cuentas de gastos mal usadas, el hábito de tomar prestado de fondos compartidos del departamento y justificarlo como una necesidad práctica. No me da exactamente placer, pero reconocí la forma de inmediato y algo en mí finalmente, por completo, se relajó. Ya pasó poco más de un año desde aquella cena. Todavía tengo el Civic. Ahora tiene considerablemente más de 2,200 millas. Le he puesto casi 18,000 desde entonces, la mayoría en trayectos que no van a ningún lado importante, solo porque puedo. Todavía guardo la carpeta, la física, metida en el mismo cajón del escritorio donde la nota adhesiva de mi padre alguna vez me dijo que la pusiera en lugar de la guantera. Al final nunca la necesité para el tribunal. Renata construyó el caso con los registros bancarios y los documentos del fideicomiso, pero la conservo de todas formas, ya no como evidencia, como recordatorio del momento exacto en que dejé de creer más en su versión de mi propia vida que en la mía. Mi padre y yo no hablamos mucho del fideicomiso. No es un hombre que necesite reconocimiento por las cosas que hace en silencio. Pero hace unos meses, tomando café, finalmente le hice la pregunta que llevaba dentro desde que Diane Forsyth me lo explicó todo por primera vez en su escritorio. ¿Lo sabías allá en enero, antes de que pasara todo esto? Se quedó callado un largo momento, girando lentamente su taza sobre la mesa, de la misma forma en que antes giraba los planos bajo una lámpara de escritorio, buscando la fisura de carga antes de que se convirtiera en un derrumbe. No sabía qué iba a pasar, dijo por fin. Solo sabía que habías dejado de confiar en tus propios ojos. Y llevo 40 años leyendo estructuras para detectar el momento justo antes de que fallen. No iba a esperar a que la tuya fallara para hacer algo al respecto.